Hare Krishna. Mi nombre es Madhukanta Das. Soy originario de aquí de México, un devoto mexicano. He sido pues interceptado aquí por un devoto. A pedido de él estamos haciendo esta grabación. Para comenzar voy a ofrecer mis respetuosas reverencias a mi Guru Maharaj. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Radhanath Swami Nityanam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Paschatya Vesatani. Bien, mi vida, bueno, yo nací en 1966, 31 de mayo, en un pueblo llamado Tecalitlán. Allí la vida en esos tiempos era muy tranquila, no tan atestado hoy en día por los carteles y eso, pero la vida era muy sencilla, muy humilde, y mi familia también era de ese humor. Éramos muy humildes, no había mucho dinero, entonces teníamos que tratar de subsistir con lo básico. Durante mi niñez, por supuesto, va uno a la escuela, los padres me educaron en cuestión católica, obtiene uno los diferentes sacramentos que se llaman en la iglesia. Llegué a mi estado donde tuve que estudiar, ir a la secundaria. Voy a retroceder un poquito. Mi niñez fue siempre en estado de salud muy débil, muy enfermo. De hecho, de nacimiento tuve tengo todavía un defecto en mi hígado que no lo deja funcionar bien. Y a causa de eso yo crecí adicto a la medicina, inyecciones de hierro y no sé qué tantos tipos de medicinas para poder crecer o continuar, estar vivo y saludable. Así es de que cuando yo cursé mi secundaria, mi segundo año me recuerdo, fue cuando por parte de un amigo mío llegaron los libros acerca del vegetarianismo. Y me dio mucha curiosidad, fue cuando yo comencé a estudiar acerca del vegetarianismo, las ventajas, pues todas las ventajas más que todo en cuestión de salud y economía. Y así es como fui adquiriendo esa dieta. Por supuesto fue algo diferente a lo que en la casa se llevaba a cabo, entonces mi madre puso restricciones, pero un hermano mayor mío fue el que concedió, o vamos a decir, intervino y ayudó a que mi madre dejara de hostigarme en tener que comer carne. Y de ahí fui invitado a grupos bíblicos, a estudiar la Biblia, por supuesto. Mi adolescencia fue prácticamente estudiar la Biblia en los diferentes barrios de mi pueblo. De hecho, pues no sé, por aras del destino, como dice uno, fui el líder o el coordinador de mi barrio. Entonces teníamos que reunirnos cada fin de semana. El padre venía, daba el tema y uno tenía que elaborarlo y presentarlo a sus grupos, ¿verdad? Y así cada fin de semana llevar un reporte, prepararse para el siguiente tema y así. Entonces mi adolescencia fue así, estar estudiando. Claro, había esa intriga, ¿no? Porque generalmente cuando uno estudia, en esa edad uno comienza a inquirir, ¿verdad? Cosas que no son muy comunes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el cielo? El infierno, que se oye mucho en la Biblia, que se pronuncia mucho en la Biblia. Entonces, me recuerdo, tuve una conversación con un padre que le decíamos nosotros Canuto, el padre Canuto, que desafortunadamente también ya dejó el cuerpo, ahora que visité mi pueblo. Pero
él, me recuerdo que le hice esas preguntas: ¿qué es el infierno? ¿Verdad? ¿Qué es el cielo? Y él, de acuerdo a la Biblia, trataba de explicar. Y la respuesta esperada no se me hacía, digo más bien la respuesta que dio no se me hacía muy convincente, aunque claro, era la idea que se daba en ese tiempo. Así es de que después de ese periodo y que comencé a tomar esta vida vegetariana, este estilo de vida vegetariana, teníamos un amigo que es hermano de mi hermano mayor, ¿verdad? Su nombre es Agustín. Él venía aquí a la ciudad a estudiar donde estudian los maestros, paranormalista para maestro, y fue interceptado por los devotos. Le distribuyeron un poco de incienso y unos libros chicos. Así es como él los llevó al pueblo. Ya una vez que los llevó al pueblo, los prestó a un amigo mío, ¿verdad? De mi edad, compañero de la infancia, que estudiamos juntos primaria y secundaria. Entonces, él y yo éramos vegetarianos, comenzamos a practicar deporte, atletismo. Y así fue como yo poco a poco fui inclinándome por hacer un poco de deporte, ¿verdad? Perdón, antes de llegar a esos libros de los devotos, llegaron libros acerca de la gran fraternidad universal, libros de Hatha Yoga, ¿verdad? Y después llegaron algunos maestros, hicieron invitación en el pueblo y se me hizo interesante, ¿verdad? Algo diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar o aprender. Así pues, dentro de ese grupo de Hatha Yoga, comencé a practicar. Estábamos a un grupo alrededor que sería 50, no más, éramos muchos, no cabíamos en una cancha de básquetbol. Pero eventualmente los más superficiales comenzaron a retirarse, hasta que quedó un grupo sólido, que éramos como 20 estudiantes. De ahí volví otra vez, a pedido de ellos, a dirigir esa clase de Hatha Yoga por dos días en la semana, y ellos venían a auxiliarnos el fin de semana. De ahí fui invitado a sus reuniones, que eran más convencionales, que eran más dentro de la Sociedad de la Gran Fraternidad Universal, donde hay iniciaciones también, ¿verdad? Lo inician como Yamin, ¿verdad? Getud, medio Getud, y así está la jerarquía también. Así es de que yo comencé a estudiar todas esas cosas un poco diferente a la Biblia, ¿verdad? Pero en lo personal lo veía como una corriente impersonal, que básicamente, bueno, esa era mi realización. Y después de un tiempo, que pasaría un año practicando, enseñando el Hatha Yoga, recuerdo una reunión. Después de la reunión salíamos y había un restaurante. Entonces tenía el deseo de conversar con uno de los líderes, un Getul, y nos sentamos y todo se arregló, se propició. Y recuerdo que le pregunté esas preguntas: ¿cuál es su interés de estar aquí? O sea, ¿qué es lo que uno está buscando en realidad aquí? Y su respuesta fue un poco, pues sí, frustrante, porque su único interés, no digo el nombre de él para no difamarlo, pero su expresión o su deseo era para tomar ventaja de sus estudiantes jóvenes, ¿verdad? Muchas jóvenes que iban a estudiar en Ciudad Guzmán eran muy entregadas, y él pues aprovechaba un poco esa oportunidad. Entonces, en cierta manera perdí un poco el interés,
Y uno sigue estudiando, sigue escuchando, sigue leyendo, participando, ¿verdad? Las actividades o conocimiento espiritual. Y fue precisamente cuando, como comenté un poquito anterior, llegaron los libros de Srila Prabhupada a través de mi amigo. Me recuerdo que ese libro que leí primero era el libro de La vida proviene de la vida, ¿verdad? Justo eran las preguntas que hice al Padre, ¿verdad? Que estaba yo, que le dije qué es el infierno, qué es el cielo, ¿verdad? Y no me pudo en realidad. Digo, él contestó a su manera, pero no fueron muy satisfactorias para mí. Recuerdo cuando comencé a leer ese libro, La vida proviene de la vida, hay un goce en el corazón porque uno siente como que, como una persona sedienta, ¿verdad? Por fin le dan un vaso de agua y siente una satisfacción. Y así fue mi gran agradecimiento a Srila Prabhupada cuando vi ese libro, ¿verdad? La vida proviene de la vida. Inmediatamente lo puse a estudiarlo, lo terminé de leer. Busqué a mi amigo, ¿verdad? Para ver si tenía más libros o conversar un poquito a ver si él sabía. Entonces él me llevó otro libro chico que era Intriga en el Palacio, ¿verdad? Y claro, enriqueció más mi conocimiento acerca de la cultura védica y creció más mi deseo, mi interés por saber más. Pero, ¿cómo estuvo? Mi amigo, nos veíamos ya no muy frecuente porque él dejó la escuela. Yo después de la escuela tenía que ir a ayudarle a mi padre en el trabajo. Entonces, una vez por semana nos reuníamos. Y me recuerdo que lo invité una vez a comer. Era prácticamente cena en realidad. Y yo preparé yo en ese tiempo, como partidario o participante de la Gran Fraternidad Universal, su dieta es ovo-lácteo vegetariana. Entonces el huevo no está prohibido, lo consumen. Y yo muy felizmente estaba preparando un festín para mi amigo que iba a venir. Recuerdo que compré unas papayas, hice un licuado de papaya con yogur, unos frijoles y dije, este es el platillo especial. Entonces puse unos jitomates a freír en aceite y tiré unos 2, 3 huevos de gallina. Y ya yo estaba feliz esperando al invitado. Y sí llegó mi amigo, ¿verdad? Y ya lo invité, conversamos un rato, entonces llegó la hora de la comida, le presenté la comida y el yogur lo tomamos muy felices, platicando, lo disfrutamos, serví los frijoles y cuando estaba a punto de ponerle ese platillo de huevos con jitomate, me paró, ¿verdad? Y yo también me impresioné así como, ¿qué pasó? Hice algo mal. Y dijo, ¿qué tienes en ese platillo? Y ya le dije, es una preparación que nos hace mi madre de huevos con jitomate fritos, son muy sabrosos. Y dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no como huevo. Y también dije, qué raro. Entonces, como le dije, bueno, ok, lo ponemos a un lado para no darle, vamos a decir, la tentación o algo, también lo puse a un lado y comimos los frijoles nomás. Y entonces pregunté, ¿verdad? ¿Por qué no huevos? O sea, ¿qué hay de malo? Pues yo soy vegetariano también, ¿verdad? ¿Huevos? ¿Qué? ¿Verdad? No le veía ninguna relevancia. Y entonces ya me explicó, los huevos en realidad es así como una mujer pasa por su ciclo menstrual, la gallina también, el huevo es como su menstruación. Y si el huevo es fecundado, entonces hay un pollito, hay un hijo. Pero si no es fecundado, es prácticamente como eso, ¿verdad? Entonces por eso es por lo que no lo comemos y no lo necesita, el cuerpo no lo necesita. Me gustó mucho, de verdad, entonces descarté el huevo de mi dieta y más aún quise saber más. Y así, o sea, el gusto, ¿verdad? Como que uno quiero más, hay algo bueno o algo que uno le gusta o que busca.
y quiero uno más. Entonces dije, ¿verdad? ¿Tienes más libros? Quiero saber, ¿verdad? Es muy interesante todo eso que me estás enseñando. Entonces, para entonces él se unió al movimiento y dejé de verlo, ¿verdad? Por un par de años. Y sus hermanos, yo trataba de preguntarles a ellos de mi amigo, y me decían, no, él se fue a una finca con unos devotos, y yo, qué bonito, ¿y cómo está? Entonces, un hermano de él recién casado con una hija, dijeron, vamos a ir, y le dijo, oh, me lo saludas, por favor, y me traen fotos, sí, cómo no. Se fueron ellos y duraron 2, 3 meses, y cuando regresaron como devotos en realidad, cantando su yapa, con su yapa mala, y en el pueblo me recuerdo los veía cantando los dos y se me hacía algo, no sé, muy bonito. Y entonces les pregunté, ¿cuándo viene su hermano, verdad? Su nombre es Toño o Antonio, pero me dijo, oh, nuestro hermano se inició, su nombre es Sukananda Prabhu, Sukananda Das. Y le digo, oh, ¿cuándo viene? Está por venir, precisamente nos habló que está haciendo Sankirtan viajero. Yo ni idea que era Sankirtan viajero, ¿verdad? Pero yo dije, pues un viaje, ¿verdad? Entonces va a venir de paso unos días, pero se va. ¿Y cuándo? Y ya me dijeron la fecha, y está uno, ¿verdad? Con la emoción, ya mero viene, ya va a llegar. Y por fin llegó Sukananda inmediatamente a verlo. Y ya él me entregó el Bhagavad Gita, ¿verdad? Y yo dije, wow, este libro es asombroso, es así grande y tanta información. Y dije, lo vi como un gran tesoro. Y me recuerdo que comencé a abrirlo y comencé a leer la introducción, ¿verdad? Y tan interesante la introducción. Comenzaron los primeros versos del Bhagavad Gita. Claro, yo no entendía mucho, no estaba tan familiarizado. Pero Srila Prabhupada, sus significados de Srila Prabhupada son tan profundos, pero tan simples que cualquiera, hasta un niño los entiende, pero tan profundos que dan la esencia del conocimiento espiritual. Y me recuerdo que leía y quería seguir entendiendo y quería retener lo que leía, pero quería seguir avanzando en la lectura. Y así terminé mi secundaria, me recuerdo, por las tardes salía de la escuela y terminaba del trabajo y me salía a la calle, a una banquetita que estaba ahí bajo unos árboles. Y ahí me ponía a estudiar, a leer, hasta que mi madre me hablaba de que fuera a cenar, ¿verdad? Vente ya, es hora de la cena. Y en veces los domingos me subía al techo, a la azotea, porque no quería que me disturbaran, ¿verdad? Y ahí me ponía a leer el Bhagavad Gita. Y por supuesto mi madre era la que era un poquito más escéptica, veía como los cambios en mí. Ya fui perdiendo el interés, ir a los grupos religiosos, ¿verdad? Ya las reuniones o retiros que se hacían, porque, ¿verdad? Nos íbamos a los retiros, organizábamos obras de teatro y pues uno actuaba ahí también, ¿eh? Tenía que hacerla de diferentes pastores, o hasta me tocó en una ocasión del Señor Jesucristo que hicimos la obra. Y sí, muy bonitas las obras, la gente muy impresionada, feliz, pero en lo personal lo hacía, pero como que quería, ¿verdad?, saber más acerca de los devotos, de este movimiento del que hablaba Srila Prabhupada en el libro del Bhagavad Gita. Y entonces por fin me dijeron, oh, viene Sukananda otra vez, y dije, me voy con él. Y llegó Sukananda, pero mi padre, él trabajó con mi padre un tiempo, mi padre es plomero, bueno, fue plomero, todavía trabaja, pero esa era la plomería, la profesión que nosotros ejercimos. Y él nos ayudó mucho tiempo y lo conocían bien, entonces cuando yo le expresé mi sentimiento de irme con él al movimiento, él dijo, no, por favor, tu padre se molestará, y así fue como decidí posponerlo.